Apreciados estudiantes, cordial saludo. Continuamos entonces con nuestro ejercicio planteado para la sección de hoy. Recordemos que tenemos las variables, que estamos elaborando un producto llamado zapatos. Aquí coloquemos elaboración del par de zapatos, para el cual utilizamos unos materiales representados en qué, representados en cuero, representados en un proceso de mano de obra, como es el corte, que se consume en 2 horas, una mano de obra indirecta de 1 hora y media, y costos indirectos de fabricación equivalentes a 5.200 por par. Con estas variables calculamos nuestro costo. En este caso tenemos que es un costo de 72.499. Ese es el punto de partida. Aquí tenemos el resto de variables. Vamos a vender 2.200 unidades en el año 1. Miren que aquí tenemos las 2.200 unidades en el año 1, cuyo incremento será en cantidades de 25% por cada año. Vamos a calcular entonces a partir de ese costo el precio de venta. ¿Por qué método? Por el método de costo con un incremento marginal sobre el marginal del 47%. En este caso, calcula el precio de venta por el método de contribución con un 47%. Les decía que los precios y lo calculamos mediante esta fórmula. El precio de venta dividido es igual al costo, que ya lo tenemos, 72.499. Miren que por eso aquí tenemos en este momento, si ven, realizamos la fórmula que tenemos. El costo, 72.499, con el incremento dividido 1 menos el margen de contribución, que es el 47%. ¿Ok? Les decía también que hay varios métodos para asignar el precio de venta. Uno por el margen de contribución, otro por incremento sobre el costo, otro por el mercado. Depende de la compañía donde yo esté. Que es importante conocer cuáles son esas variables que yo tengo asociadas a ese precio para la toma de decisiones. ¿Listo? El precio va a crecer un 5% cada año. O sea que cada año el incremento en precios va a ser del 5%. Miren que aquí tenemos todas las variables de lo que necesitamos. Vamos entonces en principio a ir mostrando cuáles son las variables que vamos a construir. Nuestra meta es que hacer una proyección del estado de resultados, una proyección de la compañía. Entonces, requerimientos. Recordemos que estos requerimientos los tenemos allá en el PowerPoint donde les hice el planteamiento del problema, ¿cierto? Con este proyecto lo que busco es que trabajemos todo lo relacionado en la semana 3 y 4. Entonces tenemos 1, vamos a calcular el costo. 2, vamos a calcular el precio de venta. 3, vamos a calcular las unidades a vender. 4, vamos a calcular los ingresos y los egresos del año. 4, vamos a calcular el plan de amortización del crédito. ¿Listo? Y nuestra meta realmente es ¿qué? Nuestra meta realmente es establecer el flujo de caja libre de la empresa, el flujo de caja de la deuda, flujo de caja de la deuda y el flujo de caja del inversionista. Para eso necesitamos entonces conocer cuál es el valor presente neto o VPN y la tasa interna de retorno que arroja el proyecto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en este caso. En la semana entrante que estemos revisando el costo de capital, lo estaremos utilizando. El costo de capital. Por eso voy a quitar de aquí ese otro requerimiento que tenías acá hace un momento. ¿Listo? Esos son todos los elementos que requerimos en nuestro ejercicio. Estamos aquí,
costo, entonces tenemos costo, ya lo habíamos visto cómo lo calculábamos, y vamos manos a la obra. ¿Listo? Pues una vez claros nuestros requerimientos, vamos a trabajar. Entonces el costo, ya lo calculamos, 72,499, que de dónde sale, de multiplicar cada uno de los consumos, consumo de material, por el costo unitario del material. ¿Listo? Y al final totalizamos. Que si nosotros revisamos acá esto con las fórmulas, vamos a encontrar que esa es una multiplicación entre ese 4, que es el consumo, en este caso 0,8 centímetros o metros de cuero, a un valor de 53.000 pesos en metros, y tenemos las flechas. Y el costo es la sumatoria de cada uno de los costos unitarios, ¿ok? Entonces, primer requerimiento, calcular el costo. Ya lo tenemos. Vengo a mi cuadro de datos y voy a calcular el costo variable unitario. Aquí está, 72,499. Miren que este es el cuadro resumen donde yo traigo todas las variables para procesar la información. Segundo requerimiento, calcular el precio de venta. Entonces les decía que para calcular el precio de venta vamos a utilizar este método, margen de contribución. El costo a partir del costo. Entonces, el precio de venta va a ser igual a ¿qué? Al costo, ya lo decíamos, que son los 72,499 dividido 1 menos el margen de contribución que para este ejercicio lo establezco, el 47%. Es decir, reemplazo esa fórmula, ya les decía por qué. Segunda variable encontrada, vengo a mi cuadro resumen y tengo el precio de venta. Tercera variable, unidades a vender. Ok. Requerimiento, entonces este proyecto para 5 años. Listo. Entonces, en este momento, en esta estructura del flujo de caja, ya empezamos a ver el resumen de los datos. Ya voy a recordar de dónde es que salió todo esto, pero lo voy a hacer paso a paso para aquellos compañeros que no pudieron estar en la asesoría inicial. Entonces, empezamos vendiendo 2.200 unidades. Mírenlas, aquí están, 2.200 unidades, que van a crecer cada año un 25%. ¿Listo? Entonces, al calcular el incremento, me vengo para acá y calculo el incremento. ¿Cómo lo calculo? Como las unidades anteriores por el incremento que tengo establecido. En este caso, ¿cuál es el incremento? El 25%, que lo encontramos en la fila B10, ¿sí? Como lo tenemos acá, B10. Aplico la fórmula, fijo el incremento porque no tengo información de que vaya a haber incrementos variables, sino que va a ser estable durante todo el proyecto. Arrastro, cuando yo llego, borremos aquí esto. Cuando yo llego y arrastro, miren que ya se construye la tabla. Listo, ahí están las unidades a vender, que es otra de las variables de los requisitos que he planteado en el ejercicio. Vamos en 3 pasos. Las unidades, listo. Ahora vamos a calcular los ingresos. Entonces, ¿a qué serán igual los ingresos? Los ingresos de una compañía se establecen como las unidades a vender, para este caso 2.200, por el precio variable de venta unitaria. ¿Sí? En este año 1 vendimos 300 millones, 939, 425. Ahora bien, allá se están preguntando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo van a crecer los precios? Porque aquí vimos que empezó en 72,499 y finalizó en 83,194. En el ejercicio, perdón, el costo. En el ejercicio empezó en 136,725. En las variables del ejercicio también tengo acá que el precio de venta se calcula de esta manera y que tiene un incremento del 5%. Vamos a colocar el apellido acá. Incremento del precio de venta anual, 5%. ¿Listo? Voy a resaltar también estas variables para que ya las encontremos. Lo calculamos de la misma forma que estamos calculando el incremento en cantidades. Mírenlo acá. Precio anterior por 1 para que me lo sume más el factor de crecimiento, 5%. Muy bien, arrastro. Por eso empecé vendiendo a 136,791 y finalizo vendiendo a 166,270. El costo variable unitario también tiene un crecimiento. Vamos a buscar el factor de crecimiento. Miren que aquí en los detalles, en las variables tenemos que el costo, ¿dónde está? Porque está en la variable. El costo y el gasto van a tener un crecimiento anual del 3.5. Mírenlo acá.
Entonces vamos a buscar si ese costo está con el incremento, lo cual es cierto. ¿Sí? ¿Cuánto es nuestro costo inicial? 72.499. ¿Cuánto vale nuestro costo en el año 2? Va a valer 72.499 más un incremento del 3.5. Vamos a buscar qué tenemos en C18 y en C18 tenemos un incremento del 3.5. Fijamos la celda. Para quienes no recuerdan cómo se fija la celda, yo me devuelvo con la fórmula. Miren que aquí lo voy a hacer. Voy a borrar esta celda que está fija. Supongamos que la tengo así. Entonces yo doy doble clic para activar la celda, la fórmula. Me devuelvo, aquí la tengo, yo ya sé que el incremento no se me va a mover y con F4 fijo y ya lo tengo. Y ahí simplemente arrastré la fórmula, miren que todo está con la misma fórmula, pero con la variable anterior que es el costo, y terminé comprando o costeando, elaborando mi producto en 83.194 pesos. Como mi meta en este momento es calcular los ingresos y los egresos del año, entonces vamos a ver de qué se componen los egresos. Aquí en el concepto de ingresos tenemos entonces, primero, el costo variable de la mercancía vendida. Vamos a asumir que en este caso vamos a tener toda la producción de mercancía se va a vender, ¿sí? Y ustedes van a decir, bueno, pero por allá hay un inventario inicial. Eso lo vamos a mirar en otro momento. Digamos que en este proyecto asumimos de que todo lo que se vende, que se produce, se vende. Entonces, por eso el costo de la mercancía, y que no hay devoluciones, ni descuentos, ni rebajas. Por eso tenemos el costo de la mercancía vendida, que es igual a las unidades vendidas por el costo variable unitario. Mírenlo acá. 2.200 por 72.499 da 159.497.800. Sin embargo, ¿qué pasa? Cada año va a aumentar. ¿Por qué? Porque vendí más unidades, recuerden, 4.297, terminé vendiendo en el cuarto año a 83.81. Entonces el costo variable también aumenta. ¿Por qué es variable? Porque es en función de las unidades a vender. Listo, recordemos. Vámonos para los gastos fijos. Y en este momento los gastos fijos se componen de dos maneras. Uno, los de administración, y aquí vemos más abajo los de ventas, que son compuestos por ¿qué? Compuestos por todo lo que yo requiero para poder llevar a cabo ese negocio. Es decir, que en este caso tengo un arriendo, y aquí ¿cuál es la condición? Están de forma mensual. Un arriendo de 1.500.000, unos salarios de 5.860.000, una vigilancia de 1.700.000 y unos servicios públicos de 1.600.000. Tengo dos maneras de hacerlo, porque me están pidiendo un cálculo anual. Entonces yo puedo totalizar todo, como en este caso, que son 10.620, y multiplicar por 12 y tendría lo mismo. Miren, esto por 12 que tiene un año, voy a 127.920. O cada uno multiplicarlos de forma individual, cuál es el valor total del gasto por el año. Entonces tengo en el arriendo 18, 70.320 en los salarios, 20.400 en vigilancia, 19.200 en servicios públicos. Al final, 127.920. Entonces miren que ese 127.920 es el valor que voy a tener aquí correspondiente a gastos de administración, el dato base. Como habíamos encontrado por allá, que esos gastos no son fijos y estáticos, sino que tienen un incremento, mírenlo acá, en gastos y costos del 3.5, el mismo 3.5 que utilizamos para el costo, pues lógicamente van a crecer. Aplico la fórmula y llego al crecimiento, mírenlo acá. 127.920, tomo la fórmula, voy a mostrarles aquí la fórmula, estoy tomando el factor de crecimiento que tengo ¿dónde? Que tengo allá en C18. Cuando yo tomo la fórmula, ella se ilumina, me vengo y busco los datos y tengo 350 jóvenes. ¿Yo por qué hago este modelo simulado o enlazado? ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero hacer un escenario favorable o desfavorable, simplemente cambio la variable y voy a tener mi resultado completo. ¿Listo? Entonces tenemos los gastos, al final ya tenemos, empecé en 127 y terminé en 146.791 con el respectivo incremento. ¿Qué más tenemos en el planteamiento? Tenemos unos gastos de venta que son variables. Entonces están en función de ¿qué? De los ingresos. Aquí tenemos entonces variables en función de los ingresos. Recordemos que ese planteamiento está en las diapositivas del PowerPoint. En función de los ingresos.
Entonces, variables en función de los ingresos, de que boba yo, le quité la negrilla y todo era con negrilla. Perfecto. ¿Y cómo así que variables? Claro, no van a tener incremento porque ya las ventas están incrementadas. Simplemente voy a disponer en unas comisiones el 3%, en publicidad el 1.5%, en industria y comercio un 20%. Entonces, miren que aquí en mi cuadro resumen que traje también la descripción de los gastos variables con el respectivo incremento por si se me olvida, porque no se puede volverse voluminoso y yo tener ahí los datos, entonces se vuelve un poquito complejo de administrar. ¿Listo? Ustedes mañana pueden organizar la dinámica que considere, tener las variables en la hoja 1 y los datos en las hojas siguientes, como lo prefieren. Esto solo es un ejercicio académico. ¿Listo? Aquí estamos también haciendo algo, y es que estamos hablando de una empresa con un único producto, pero lo que yo quiero que entendamos es todo el contexto de cómo se aplicaría esa teoría relacionada con los flujos de caja. Listo. Y tenemos entonces que esas comisiones equivalen a ¿cuánto? 300 millones de pesos. Voy y busco la variable de crecimiento, ahí está, 3.5 para comisiones, 1.5 para publicidad, lo mismo, las ventas con este valor, industria y comercio en función de las ventas con la variable de incremento que es el 2%. Listo. Arrastramos nuestras celdas y ya vamos a tener todos estos datos del 1 al quinto año. Listo. Aquí no tenemos problema, que es porque pues ya tienen el incremento. Al final vamos a totalizar los egresos. ¿Qué hacemos para totalizar los egresos? Sumamos todo lo que ha salido de la empresa. Entonces tenemos el costo variable, los gastos de administración y los gastos de venta. Que en este caso tenemos 316, 678, 851. Y ustedes están preguntando por allá. Y es, bueno, de entrada esto como que no nos dio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo unos ingresos menores que los egresos. Recordemos que no por el hecho de que el proyecto en este momento no sea viable, no dé resultado positivo, no es viable, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a medir, porque los proyectos se recuperan sus diferentes inversiones en el tiempo. Ya vemos que vamos mejorando, porque aquí ya hay 394 millones y 374 en egresos, aquí tenemos 518, 447, parece que nos va a alcanzar, 680 y 541, 893 y 661. Listo, hasta ahí parece que vamos bien, mejorando el escenario. Ahora bien, viene un compromiso relacionado con los costos del capital. ¿Por qué capital? Porque es que la empresa requirió unas inversiones, voy a colocar aquí, inversiones, una financiación mejor, financiación destinada a la inversión de 202.500.000. ¿Cómo así? 72.500 que son un préstamo a cuota fija durante 5 años. Entonces ya me están dando un dato con el cual voy a calcular el estado de pagos o el plan de amortización de mi proyecto. Listo. Y aquí que tengo adelante, ¿cuál es el costo de la deuda? O sea, ¿cuál es la tasa a la cual estoy consiguiendo esos recursos? Y aquí tengo 130 millones que es el aporte del dueño. Listo. Financiación destinada a la inversión. 205, no sé qué tengo por aquí, no tengo nada, entonces puedo cambiar esta celda para que me quede ajustadita. Perfecto, aquí vamos bien. Seguimos grabando para que ustedes tengan su archivo completo. Muy bien. Entonces nosotros teníamos aquí una columna que era el año 0, donde teníamos un aporte en capital, maquinaria, inventario inicial, en qué íbamos a destinar esos recursos. Un inventario inicial, que ya les voy a decir cómo lo calculamos, es decir, cuánto era lo necesario para la inversión y cuánto íbamos a buscar como préstamo bancario. Entonces, ¿qué traje aquí? Estoy buscando el aporte de capital, 130 millones, 48.500, que también lo tengo aquí en el enunciado. Aquí les digo, miren, estoy invirtiendo en maquinaria, 48.500.000. Luego decimos la depreciación, que ya la vamos a ver para qué funciona. Tenemos el inventario inicial. Entonces aquí esto es una fórmula, porque la fórmula para calcular el inventario inicial o para calcular inventario será el costo de la mercancía vendida dividido 360 o 365, la base que maneja la empresa, por la meta de inventarios. Entonces vamos a rastrear esta fórmula.
Esta fórmula, ¿de dónde viene? De la información que tengo acá. Maneja política de inventarios, materia prima para 20 días. 20 días es mi meta y aquí vuelve a aparecer la fórmula con la que calculamos esos 8 millones que tenemos allá. Costo de la mercancía vendida. Entonces miren aquí, sigamos rastreando la fórmula. El costo de la mercancía vendida de este año, 159,497, que es G44, dividido 360, voy a trabajar con base 360, por la meta de inventarios, que son 20 días, y me da 8.860.989. Quitemos estas flechas y continuemos. Los colores no tienen nada de sentido distinto, hacerlo un poquito más didáctico, listo. Entonces al final yo digo, bueno, ¿cuál es la preinversión que requiero? Yo requiero 48.500.000 en maquinaria y 8.860.000 en inventario. Y de esos voy a financiar 72.500. Traigo el dato del préstamo que estoy haciendo. Listo. Pues ahí tenemos la inversión. Aquí vamos a buscar por acá otra línea que se llama el abono a capital, la utilidad operativa y el saldo en caja. Listo. Entonces vamos a mirar cómo es que construimos ese abono a capital. ¿Y ese de dónde sale? Del plan de amortización. Entonces vamos a construir nuestro plan de amortización. Tomo los datos del préstamo. ¿Cuánto presté? 72.500.000. ¿De dónde traigo este dato? De la variable préstamo que teníamos aquí en esta posición C29, que es a su vez lo mismo que pasé al resumen, que es la F38, los 72.500. ¿A qué condiciones? Al 15%, que es mi tasa de interés. Miren que estoy buscando la tasa de interés del crédito, 15%, durante 5 años. Entonces lo primero que hago es que calcular la cuota periódica del préstamo. Dijimos que cuota fija. Para calcular esta cuota, ¿qué hago? Tomo el valor del préstamo, 72.500, dividido el número de años, 5 años. Entonces cada año yo voy a pagar 14.500.000. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces hago mi plan de amortización. En mi plan de amortización, ¿qué tengo? Simplemente la forma de cómo estoy pagando el crédito. Entonces tengo en la primera columna el número de cuotas, empiezo en la cuota 0 porque necesito ver cuál es mi saldo. En la segunda columna tengo el valor de la cuota, miren que no cambió, los 5 años es la misma. En la siguiente columna tengo el interés pagado, que ya les muestro cómo lo calculamos. En la siguiente tengo el pago periódico, que podría llamarse también cuota del periodo, y este abono capital, como lo quieran llamar, está bien, y al final tengo un saldo. Entonces, en el primer año, ¿yo cuánto debo? Los 72.500.000, es decir, todo el crédito. Mírenlo acá. Sobre ese saldo yo voy a pagar interés. Entonces, ¿cuánto pago? Ya dijimos que las cuotas eran fijas. Por eso, si ustedes revisan aquí, esto es igual a esto, y cada año es igual a lo mismo, porque no se mueve. ¿Qué me cambian? Me cambian estas dos y me cambia el saldo. Entonces, el primer interés es que es igual a ese saldo por la tasa de interés. Y nos da 10.875.000. ¿Cuánto pago en el periodo? Voy a pagar la cuota más el interés, 25.375. ¿Cuánto debo? Entonces ya no debo los 72.500, ya debo los 72.500 menos 14.500 que aboné. Debo 58 millones, miren acá, 72.500 menos 14.500. Como esto es fijo, yo simplemente formulo y copio. Desde ahí en adelante yo digo, en el año 2 debo 43.500, en el año 3, 29, en el año 4 debo 14.500, que ¿cuándo va a pagar? Aquí en la cuota 5. Entonces por eso yo ya no debo nada. ¿Estamos? Miren que cada vez, ¿por qué se hace más pequeño el interés? Porque cada vez debo menos. ¿Por qué baja la cuota? Porque cada vez pago menos interés. ¿Listo? Porque nosotros aquí en los egresos estamos buscando cuál es el valor total del abono capital. Entonces 14.500. Aquí tengo abono capital, 14.500, 14.500. Muy bien. Aquí tengo un dato que no sé si lo expliqué. Esta es la depreciación. Si bien la depreciación es un registro contable, para la empresa también se convierte en un gasto que debo cuantificar mes a mes. ¿Listo? Por eso lo vamos a colocar. Entonces, en este caso, la depreciación es de 9.700.000. ¿Por qué? Porque aquí dije que la maquinaria se depreciaba o el activo cada 5 años por línea recta. ¿Qué es eso? Simplemente lo he planteado, aquí lo hemos calculado, es tomar los 48.500, que es la inversión, dividido 5 años, que es el periodo, tengo 9.700. Por eso lo llevo aquí también a mis egresos y tal vez ahí me disculpan si no lo habíamos nombrado. ¿Listo? Ya hemos hecho el cálculo, pero no lo habíamos nombrado acá. Hasta ahí creo que vamos bien. Calculamos, retomo.
calculamos el costo, calculamos el precio, calculamos las unidades, calculamos los ingresos, calculamos el costo total de la mercancía, los gastos totales de administración, los gastos variables de ventas en función de las comisiones publicidad, industria y comercio, que tienen, es un porcentaje de las ventas, por eso no tiene incremento, porque las ventas ya están incrementadas. Calculamos la depreciación y totalizamos los egresos. El abono a capital. Entonces, el abono a capital, ¿qué es? El valor que encontré aquí en mi plan de amortización. ¿Cuántas cuotas voy a pagar? 5 cuotas fijas. En todos los años hay una cuota fija. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el resultado del negocio o la utilidad del periodo, la utilidad operativa. Utilidad antes de impuestos e intereses. Sería pues como UAI, utilidad antes de impuestos e intereses o utilidad operativa. ¿Listo? Me faltaba un dato. Entonces al final, ¿qué vemos? Lo que les decía, que esto iba a ser negativo. ¿Por qué? ¿Cuánto tengo en la empresa? Tengo un ingreso de 300 millones, pero tengo unos gastos de 316 y una buena capital de 14,500. ¿Por qué separo el capital? Porque simplemente yo tengo crédito en este momento por el costo de oportunidad. Porque no he hecho porque tengo una financiación para la empresa. ¿Listo? Porque yo puedo haber colocado la empresa sin una fuente de financiación externa. Perfecto. Entonces, al final, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los saldos de caja. ¿Y cómo así que los saldos de caja? Los saldos de caja van a ser iguales ¿a qué? A la sumatoria. Entonces, aquí ya tengo. Entonces, todos los periodos, menos 30 en el primero, 361 en el segundo, ya me voy recuperando, 56. 521 en el tercero, 124, 217, hasta llegar a ¿dónde? A 217, 166. Pero como lo que nosotros estamos buscando no es eso, sino calcular aquí cuál es el valor presente neto o cuál es el valor neto actual que tiene este proyecto y cuál es la tasa interna de retorno que va a generar, vamos a medirlo. Pero antes de eso, una vez yo pago todo lo que tengo, ¿qué más debo proyectar? ¿Se acuerdan que por aquí había una variable que se llama impuesto? Miren acá, tasa de impuesto, que no la hemos utilizado. Ahora les digo para qué utilizamos esta tasa de mínima de retorno requerido. Voy a colocar aquí la descripción por si alguien no lo recuerda. Mínimo de retorno requerido o tasa mínima exigida por el inversionista o tasa esperada por el inversionista. Estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? Esto más pequeñito para no mover aquí más datos porque ya creo que listo. Tasa mínima de retorno requerida es lo que significa este dato. Listo. Con tasa mínima requerida por el inversionista. Muy bien, vamos aquí un poquito. Entonces vamos a totalizar. Antes de tenemos esto. Entonces vamos a revisar aquí algo. Aquí vemos unos valores totalizados. Primero, ¿de dónde salieron estos 145, 139? Entonces resulta que aquí sumo los ingresos. ¿Cuántos me ingresaron? 130 y 72,500, que fue 130 que yo coloqué y 72,500 que me prestó el banco. Y a eso que le descuento, la maquinaria que compré y el inventario que compré. Por lo tanto, ¿con cuánto dinero quedé en la caja? Con 145.139.011. Con eso fue lo que quedé. Pero antes de hacer esto y totalizar este saldo, les voy a mostrar para los que no estuvieron cómo llegamos a este saldo, para luego irme a calcular, hacer la proyección de impuestos y poder medir el flujo completo. ¿Listo? Entonces este saldo es igual a ¿qué? Va a ser igual al saldo anterior más el saldo del periodo. Entonces por eso tenemos aquí 145.139 que tenía a favor, menos 30.239, o sea, porque está negativo, por eso resta, en este caso lo sumo, me queda un saldo de ¿cuánto? De 114. El año 2, ¿qué hago? Traigo ese saldo, le sumo el anterior, le traigo el anterior y le sumo el del periodo, 121.260 y así sucesivamente. 121.260 más 56, 177 más 124 y 519 que son 302 más 217. Mire que ahí tenemos todos los flujos generados por la empresa. Nos falta el impuesto. Entonces voy a adicionar aquí una fila para calcular impuesto proyectado, porque yo también tengo que proyectar el valor del impuesto. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual el impuesto? El impuesto va a ser igual a esta utilidad que yo ya tuve por la tasa de impuesto. Aunque la utilidad aquí esté negativa, debo hacer una proyección, como les decía. Si yo mañana voy y cambio un escenario, simplemente lo ajusto. 1.
2, cuando yo tengo una utilidad negativa, pues el Estado también me presume aquí un valor. Entonces este valor no va a restar. Aquí es negativo porque tengo una utilidad negativa. Pero para efecto, y lo voy a multiplicar en este caso por menos 1 para que me dé positivo, porque simplemente lo tengo que arrastrar allá, porque es la proyección, ¿cierto? Yo sé que va a ir por allí un contador y me va a decir, venga, pero es que si usted tiene un ingreso negativo, una utilidad operativa negativa, ¿cómo va a estimar el impuesto? Digamos que es el impuesto presuntivo, listo. Entonces sigo totalizando, no la voy a copiar, la voy a repetir aquí, por la tasa de impuesto y vuelvo la fijo, por lo que acabo de decir que en este periodo el impuesto fue negativo, listo. Entonces aquí ya pagué 2.092.000, voy a fijar otra vez la tasa de impuesto y al final voy a mirar cuánto impuesto termino pagando. Entonces empecé pagando 9 millones, presunción de 9 millones, porque me gané 30, 2.099.000 hasta 71.665. Quiere decir que este saldo en caja nos va a disminuir, porque también hay que restar ese impuesto proyectado. Voy a colocar este impuesto proyectado en otro color más clarito para que sepamos los que no estuvimos en la clase que ese valor se adicionó y de dónde salió y por qué. Listo. Entonces al final, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar también ese impuesto, porque el impuesto ¿a quién le pertenece? Le pertenece al Estado. Listo. Entonces realmente ya mi flujo de caja no fue de 114, sino de 104. O sea, estoy considerando todas las posibles salidas de mi proyecto. Voy a arrastrar la fórmula y al final. Entonces aquí esos 506 millones ya van a disminuir. ¿Por qué? Porque tengo este impuesto que no lo habíamos calculado. No es que esté mal hecho, no lo habíamos calculado. ¿Listo? Porque no habíamos llegado hasta allá. Y mi misión en este momento es medir cuánto equivalen los flujos de caja que genera este proyecto. Es decir, traer estos 5 flujos aquí a valor presente, ¿sí? Por la fórmula de BPN, que es la fórmula de Excel, traer estos 5 flujos aquí, pues, aquí cuánto valdrían hoy, por lo que les decía en la teoría. Si yo tengo en este momento una inversión y alguien me dice, yo le compro el proyecto, ¿cuál sería el valor que yo debería solicitar por el proyecto? Entonces vamos a llamar la función BNA, valor neto actual, o BPN, valor presente neto. Es una fórmula de Excel. Voy a ir a buscar las condiciones. Entonces me dice tasa. ¿Qué tasa? En principio lo voy a descontar hasta aquí, solo con la tasa del 15%, que es la tasa con la cual yo estoy contratando los recursos. ¿Por qué digo en principio? Porque la semana entrante que ya tengamos más avanzada la guía 4, la cartilla 4 sobre el costo capital, vamos a utilizar un dato y nos va a cambiar un poquito. Entonces voy a tomar, abro paréntesis, la sumatoria de los flujos que son positivos. Aquí están los 5 flujos. Cierro paréntesis y voy a restar con signo negativo la inversión inicial, o sea, los 145 millones. Pero ¿por qué 145 si pusiste 130 y 72? Porque yo ya tengo maquinaria e inventario. ¿Listo? Negativo. Quiere decir, y enter, que en este momento ese proyecto, ¿cuánto nos arroja en el valor presente neto? Nos está arrojando un resultado positivo de 102 millones. 845, 160. Vamos a quitar estos decimales, sino que estamos en Colombia. ¿Listo? Quiere decir que si hoy esos flujos los traigo a este momento, me están arrojando un valor positivo de 102 millones, 845, 161. Y dijimos hace un momento que las condiciones de este proyecto era, si el proyecto es igual a 0 es porque está dando las condiciones que usted espera, es decir, unos ingresos positivos y una tasa de retorno establecida de acuerdo a su costo. Si es mayor que 0, todo lo que esté por encima de 0 va a ser igualmente aceptado. O sea, en el escenario 0 es indiferente, usted decide, yo no va a poder tener una recuperación más rápida de la inversión, pero va a ser favorable. En el escenario mayor que 0 es porque usted además va a recuperar la inversión ya y eso equivale a ¿cuánto? A 102 millones de pesos ya. Pero además, y en el escenario negativo, no vaya a invertir en ninguna de las condiciones. ¿Por qué? Porque su proyecto no se va a recuperar ni en el tiempo determinado, ni con la tasa definida. Ya no he visto que está aquí con decimales. Listo. Entonces, hasta ahí
Evaluamos el valor presente neto del flujo de caja libre de la empresa. Eso es lo que le queda a la empresa libre. Y ahora vamos a evaluar la otra variable que es la tasa interna de retorno. Entonces también voy a la función financiera, TIR, tasa interna de retorno. Miren que aquí valores estimados devuelve la tasa interna de retorno de la inversión para una serie de valores en efectivo. ¿Qué tomo? Todos los valores. ¿Cuáles? Esto, entonces aquí necesito una cosa. Voy a tomar negativo este flujo y de aquí hasta el año 5. ¿Sí? Y me dice, no, voy a tener que hacer algo. Voy a tener que hacer algo porque este flujo lo tengo, voy a bajarlos aquí simplemente para medir la tasa interna. O sea, recordemos que este es negativo, es porque es la inversión, es el flujo que yo, aquí simplemente lo voy a copiar, listo. Aquí vamos a colocar, no, aquí pegar valores. Perdón, pegar valores, listo, aquí con la misma condición. Listo. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a colocar los más grandecitos. Miren que los valores son exactamente los mismos, solo que los copiaras a tomar este dato negativo que es mi desembolso. Listo. Pues con este dato ahora sí voy a calcular la tasa interna de retorno. Entonces llamo a la función financiera o simplemente TIR de los flujos completos de los 5 periodos. Recordemos, ¿por qué negativo? Porque esa es la inversión que yo tuve que hacer. Entonces al final me está diciendo que ese proyecto no solo es viable, sino que me está generando una rentabilidad, una tasa interna del 87%. ¿Sí? Así las cosas podemos concluir que el proyecto es completamente viable. ¿Listo? Si nosotros traemos, vamos a ver si tengo por aquí a la mano, porque quiero mirar algo. Si tengo por aquí a la mano un flujo de caja para dibujárselos aquí, yo creo que está que se me acaba el tiempo, eso es lo que no quiero, que se me acabe el tiempo sin concluir. Hasta ahí vamos. Para colocar aquí el flujo de caja, el dibujito, para que lo tengamos como a la mano. Listo. A partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el flujo de caja libre de la empresa, de la deuda, perdón, el flujo de caja de la deuda. O sea, recordemos que el flujo de caja libre debe alcanzar para cubrir todos los costos y gastos de la empresa, o sea, toda la operación, y pagar la obligación financiera y además darle al dueño, ¿sí? Entonces, una vez hagamos la medición de esto, vamos a concluir cuál es el verdadero valor de la caja que le está generando al inversionista, porque por ejemplo lo tratamos en el primer escenario. Le dijimos, ¿para qué se crean las empresas? Para generar valor, y esa generación de valor es en función que la compañía cumpla todas esas expectativas, es decir, le doy a cada uno lo que se merece, y vamos a tener acá cuál es el flujo verdadero que le genera al inversionista, porque el inversionista no solo quiere rentabilidad y quiere ver su dinero contante y sonante, o sea, que se le entreguen dividendos, vía que flujo de caja. Entonces, mire que aquí vamos en nuestro proyecto, ya calculamos el plan de amortización, ya tenemos el flujo de caja libre de la empresa, nos falta el flujo de caja, aquí me equivoqué, no es de la inversionista, sino el flujo de caja de la deuda, siquiera revisé, y el flujo de caja del inversionista. Listo. Una vez me salga el mensaje que se me va a acabar la conferencia, la voy a dar por terminada para que no vamos a perder lo que tenemos. Listo. Como ustedes han revisado allá, entonces el flujo de caja de la deuda, ¿de qué se compone? De los valores que yo tengo que pagar en cada momento. ¿Listo? Entonces, ¿yo cuánto recibí? Yo tengo aquí, primero la estructura, el ingreso por crédito bancario, el abono a capital, el pago de interés y el ahorro de impuesto, que es la condición nueva que vamos a evaluar. Entonces ya teníamos, ¿cuánto recibí por crédito bancario? 72 millones de pesos. Voy y lo busco en 72.500, donde quiera. ¿Cuánto aboné a capital? Entonces empiezo a buscar cuáles son los valores que aboné. 14.500, como esto está fijo, lo puedo copiar en todos los años porque no me va a cambiar. ¿Qué más tengo? El pago del interés, que también lo calculamos, voy y busco el interés. ¿Dónde está el interés? Entonces el interés va a estar aquí en cada una de las cuotas pagadas. Bueno, pues, antes de
Me van a disculpar que acabo de darme cuenta que me faltó hacer algo más acá. 8.700, lo traigo de acá o de allí, pero me faltó algo antes de calcular. Antes de calcular el impuesto, ya voy a insertar la fila para que no se me olvide. Y poderlo tener. Entonces ustedes por ahí se están preguntando, aquí me di cuenta que me equivoqué, que me falta, pues sí, que tengo una equivocación aquí, porque no, antes de liquidar el impuesto de renta, yo tenía que calcular aquí el gasto financiero, traer, mejor que ya lo teníamos calculado, gasto financiero, porque estoy colocando toda la realidad, el gasto financiero, pintémoslo azulito, que era lo que teníamos por allá, listo, el gasto financiero, entonces voy a tener el gasto de cada año, o sea que aquí realmente tengo que buscar dónde está mi gasto financiero, 18.85, porque esto me resta, claro, esto me resta. Al restar, lo que va a pasar, voy a pagar menos impuesto. Si pago menos impuesto, que lo que vamos a ver es más favorable para la empresa. Y me perdonan pues que tengo, que no hice pues el paso en el orden, ¿sí? Disculpen, espero que nadie se pierda. Igual cualquier duda me la hacen saber por la sección del correo, ¿listo? Entonces el impuesto proyectado va a ser igual aquí. Me devuelvo aquí un momentico. El impuesto proyectado va a ser igual. Como este está negativo, entonces decimos que es la utilidad operativa menos el gasto financiero, y ese resultado, voy a quitarle el -1 para ver la realidad, ese resultado es, no, pero entonces aquí lo tengo que tener, sí, tengo que dejar todavía como lo tenía. ¿Por qué? Porque como aquí yo tuve una pérdida, entonces tenemos gasto financiero, esto menos este valor, cierro paréntesis y abro aquí otro paréntesis en este caso, porque tengo aquí el -1, listo. Ahí sí me dio lo que tengo que pagar. Impuesto proyectado es de 13.575.000. Sí, ya me quedó aquí, bueno, listo. Entonces aquí simplemente voy a decir que es, si abro paréntesis, la utilidad operativa menos el valor del gasto financiero. Recordemos que las empresas, no las familias, ni la persona independiente, ni el trabajador, cuando tienen una obligación financiera, tienen un descuento, aquí me quedó un negativo, también lo voy a multiplicar por -1. También tienen, no mentiras, aquí tengo un saldo a favor, eso sí es real, perdón, aquí es un saldo a favor. Tienen un beneficio tributario por pagar impuesto que hace que la base sea más bajita, ¿listo? Que si ustedes van al estado de resultados, ¿qué tenemos? La utilidad antes de impuesto. Entonces este es el impuesto real que yo voy a pagar, ¿listo? Espero se haya entendido bien eso. Entonces al final, ¿qué pasó? Yo veo aquí, bueno, tengo que hacer otra vez aquí la resta. Yo veo aquí, yo sí tenía la resta del impuesto. Miremos aquí una cosa. Esto menos el... Tengo la utilidad operativa. Menos la utilidad operativa, que estoy en la 53. Ahora vamos a hacer esto que estoy aquí mal. La utilidad operativa. La utilidad operativa, en este caso, como está negativo, entonces menos la utilidad operativa, porque aquí resta menos el gasto financiero que lo tengo que pagar, menos el impuesto. Entonces aquí la pérdida es mayor en este año. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, ese impuesto proyectado, esto resta. ¿Qué me pasó aquí? Negativo. No, porque estoy listo. Más 10.325 más este, a ver si es verdad. Lo estoy haciendo mal, a ver. Es igual a este valor, todos me suman al gasto financiero y al impuesto. Listo, ahí sí me va a quedar falso. Esto está mal sumado. Está mal sumado, ¿por qué? Porque es que tengo una pérdida y estos negativos, entonces esto es más este
menos este es 54 millones. Ahí sí está bien, porque ¿cuánto debe la empresa? De todo esto. ¿Listo? En la proyección. Listo. Vamos a ver, aquí me quedó bueno. Aquí que tengo, entonces aquí tengo. Y aquí más, ahí sí, más el saldo que traía de caja. Ah, ya, aquí ya se arregla, listo, ya se arregla. Entonces aquí que tengo. Tengo la utilidad. La utilidad menos el gasto financiero menos el impuesto proyectado más el saldo del año anterior. Yo vuelvo a ajustar aquí esto, que no sé por qué me quiere, no me toma los sin decimales. Aquí lo vuelvo a sumar. Utilidad más gasto menos impuesto en ese porque está negativo más el saldo de caja aquí. Utilidad menos gasto financiero menos impuesto más el saldo que traía. Y este sí lo puedo copiar, está bueno, está bueno. Entonces aquí el proyecto, ¿qué pasó? Nos da un menor flujo de caja libre, aquí está, 28 millones, teníamos 100 millones, bajó a 28, y una tasa interna de retorno mejor. Listo. Ahora sí, voy a copiar aquí los saldos, porque como yo moví esto, entonces realmente este flujo, yo veo aquí algo, este flujo, la tasa interna me va a cambiar. Claro, mi tasa cambió. ¿Por qué? Porque eran estos los reales. ¿Listo? Entonces hasta aquí tenemos el flujo de caja libre de la empresa, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Vamos a terminar con esto para que dejemos tema para el viernes. Además, no, para que el viernes empecemos. Listo. Entonces, ¿cuánto es el ahorro de impuesto? El ahorro de impuesto, ¿cómo se calcula? Como la tasa, el abono de interés, perdón, el ahorro de impuesto va a ser igual al ahorro. Entonces, ahorro de impuesto por pago de interés, para que no se me pierdan luego. Es igual al interés pagado por el costo de capital. Entonces, ¿cuánto aquí por el costo de la deuda, perdón, en este caso, ¿cuánto pagué? 14,1875 por el 15%. Vuelvo y le digo, hasta aquí, porque esta semana me va a decir, profe, pero usted me lo cambió. Sí, porque vamos a ver que ese costo, no le cambié la tasa. Listo. Ya dejémoslo ahí, que listo, fijo, y aquí voy a llevarme este valor. Simplemente por pagar impuesto, lo que les estaba diciendo, por pagar crédito, yo tengo un ahorro en impuesto, un ahorro en dinero. ¿Para quién? Para el empresario. Si ese ahorro para el empresario por la deuda, ¿qué creen que va a pasar? Le va a favorecer el flujo de caja libre de la empresa, del inversionista, o sea que va a ser mayor al total. Al momento, ¿qué va a ocurrir? Que el valor destinado por la empresa al pago de la deuda es un menor valor. Sumo el interés, sumo el capital y resto el ahorro en impuesto. Y al final, miren lo que ocurre. Pago, tengo una menor destinación o un menor compromiso de recursos destinados a la deuda. Mire, ¿cuánto tenía que pagar? 25.375.000, pero ¿cuánto me ahorré? 1.621.250, por lo tanto no pago sino 23.743 en cada uno de los periodos. Listo. Ay, qué rico, si nos va a dar el tiempo para acabar el ejercicio completo para que ya empecemos el... Y luego viene ¿qué? El flujo de caja del inversionista. Entonces el flujo de caja del inversionista, que es igual a la utilidad, o sea, lo que le dejó la empresa. ¿Cuánto le dejó la empresa? 90.426. ¿Por qué está positivo? Recordemos que él tenía menos lo que destinó a la deuda. Listo. Entonces al final del día, perdón, bueno, listo, ese es el resultado, pero aquí lo vamos a tomar simplemente desde aquí. Listo. Menos la destinación a la deuda. Me he hecho de una vez el valor. Listo. Menos la destinación a la deuda. Por lo tanto, ¿cuáles son los flujos de caja realmente del inversionista? 90 millones menos 23 millones. O sea, que él va a poder destinar 66. Eso está bueno. Sí. Me sonó muy parecida a la cifra, 66 en el año 2, 102 en el año 3, 184 y 330, 769. Vamos a pintar este verdecito como está acá para que comprendamos que es el flujo de caja del inversionista. Ya vamos finalizando, muchas gracias. Y volvemos a calcular. ¿Volvemos a calcular qué?
el valor presente neto del inversionista y la tasa interna de retorno del inversionista. ¿Con qué tasa de descuento? Con la tasa que él espera, que en teoría creía que la había llevado para allá, que es cuál. Él espera una tasa del 20%. ¿Listo? Es que eso está porcentaje, por eso es que no la visualizo. ¿Listo? Entonces, llamamos nuevamente la función valor neto actual. Recuerden que en Excel él toma las últimas funciones. ¿De qué flujos? Primero, ¿qué tasa? 20 millones de pesos, perdón, 20% que es la tasa que él espera. ¿Y de qué flujos? Entonces me van a decir, venga, pero es que ahí le falta una cosa. Claro, le falta lo que él invirtió. Los flujos positivos, listo, paréntesis, porque no es una sumatoria, menos este flujo, que no lo he colocado acá, que ya lo va a tomar, que él invirtió. ¿Sí? Entonces aquí me va a dar error en principio, pero ya lo va a traer. Sí, lo grabé, no lo grabé, listo, listo, entonces otra vez. Entonces, valor neto actual, con una tasa de descuento del 20%, de unos flujos que son cuáles, los selecciono primero, son estos 5 flujos, cierro el paréntesis para que no me genere error, y resto lo que tengo aquí. Como ahí no lo tengo, nos va a dar error, no importa. Vamos a ver, nos da un valor que no es, no importa, error no. Voy a buscar cuánto colocó el inversionista de inversión. Entonces me traigo los 130. Y miren que me está diciendo, un momentico, es que el proyecto entonces realmente le da 772. Entonces lo era yo aquí una cosa. Menos este valor. No, espérenme que como lo resté 2 veces. Listo, entonces traigamos aquí los 130 positivos, porque si no hay... ¿Qué pasa aquí? Resulta que aquí, entonces el proyecto para el inversionista no es atractivo. Para la empresa sí, pero para el inversionista no es atractivo, porque a esa tasa de descuento, ¿qué pasa? A esa tasa de descuento, simplemente, pues esto negativo para poder calcular la TIR bien, y calculemos aquí esto. Aquí ya está negativo, entonces no hay problema. ¿Qué hice aquí? Volvamos a calcular esto. La tasa de descuento es 20, listo. Y los flujos son todos estos. Listo. Bueno, ahí ya arreglé la situación que tenía, porque ya tengo todo el flujo. Al tener este flujo ya negativo no tengo problema. Entonces, realmente, ¿qué pasa con el inversionista? Tiene un flujo positivo de 211 millones. Mire que a la empresa le generó 28, pero el inversionista le dio muy buena caja, 211 millones. ¿Con qué tasa interna de retorno? Vamos a calcularla. Negativo el que le aplica, positivo los que recibe, y le da una tasa de 69. Entonces, si yo pregunto ahí, ¿ese proyecto es viable? La respuesta es sí. ¿Por qué es viable? Porque tiene un muy buen flujo de caja, genera 211 millones y genera una rentabilidad del 69%. O sea, que vamos a cumplir lo que el inversionista quiere, que le dé más que lo que invierte y que le dé una mayor rentabilidad. Entonces, hasta aquí hemos trabajado lo que corresponde a los flujos de caja, de un proyecto, flujo de caja libre de la empresa, flujo de caja de la deuda y flujo de caja del inversionista. Y estaríamos listos para que la próxima sección trabajemos lo relacionado con costo de capital. Un placer tenerlos acá conmigo y voy a subir el video para que lo puedan visualizar. Hasta pronto.